La vez pasada les dije que era la parte introductoria acerca de la persona de Cristo, porque últimamente en estos tiempos, que ya la palabra de Dios lo manifiesta, uno de los ataques principales del mundo a nuestra fe y a las iglesias locales es hablar de la persona de Cristo, de la cristología. Y es muy importante que cada vez que podamos profundicemos acerca de la persona de Cristo. Dicen que lo digo para que lo tengan como referencia. Hay un pastor que se llama R.C. Sproul. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la predestinación? Yo se los mandé por WhatsApp el libro que hablaba de la predestinación. Evidentemente el hermano es un pastor reformado que Dios usa grandemente. Y, y él también habla acerca de la persona de Cristo. Y fíjense lo que dice, algo bien importante, dice R.C. Sproul, dice, cuando hablamos de Cristo, podemos ver dos grandes vertientes, su persona y su obra. Pero aunque las podemos ver, no las debemos dividir. O sea, para entender a Cristo, donde está depositada nuestra fe, a quien le debemos todo, debemos entender esas dos grandes vertientes unidas. Es decir, es una división a efectos de aprendizaje, pero no es una separación. Y eso, y las palabras siempre son importantes. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Dicen otros hermanos, dice, ¿por qué es importante que hoy en la actualidad, en el siglo XX, siempre estemos haciendo hincapié en la persona de Cristo y su obra? Bueno, porque muchas veces no hemos valorado, no hemos aquilatado en dónde tenemos depositada nuestra fe en el día a día. Se nos olvida porque nos llevamos por emociones, porque nos vamos en otros temas, en otros entresijos, pero no recordamos que Cristo es el centro de nuestra vida y de nuestra fe. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que les hice en la anterior, les hice un pequeño spoiler? Y hoy sí que les traigo un dato importante para que, como una parte introductoria muy breve, de la majestuosidad de la creación. Porque miren, para entender la persona y la obra de Cristo, debemos de hablar del tema de los pactos. Pero hay un pacto especial que Dios no hace con los hombres, no hace con la humanidad. Se llama el pacto de redención, y que es precisamente el medio de gracia que hace un momento del cual todos hemos participado, que encierra esa trascendencia del pacto de redención. Ese pacto se hizo en la eternidad, cuando no existía nada. Es un pacto de redención que se hizo entre Dios, entre el Dios trino y uno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en ese pacto, para hablarlo en palabras normales, el Padre, sabiendo que su creación, una vez creada, caería, Él prepara desde antes del tiempo, del espacio y de la historia un plan perfecto de redención para redimirme a mí, Manuel, y a cada uno de los que estamos aquí. Y eso es muy importante para entender después cómo es que encarna Cristo y cuál es su trascendencia. Y entonces decir, ¿quién es ese Dios? Fíjense, importante como para situarnos. ¿Se acuerdan que les dije de manera muy breve la vez pasada? Pero miren, hay una estrella que le llaman los estudiosos Eta Carenina, que resulta que es una estrella que en realidad son dos estrellas. Pero miren los datos que les traje ahora sí concretos. Brilla 5 millones de veces más que nuestro Sol. Es 30 millones de veces más grande que nuestro Sol y caben 50 millones de planetas Tierra dentro de la Eta Carenina. Hay aproximadamente 200,000 millones de estrellas en la galaxia que es la Vía Láctea. Fíjense la mente, Nuestro planeta Tierra, 80 billones de veces en Eta Carenina. Eta Carenina es una de las estrellas como nuestro Sol, y hay 200,000 millones de estrellas nada más en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y dicen los estudiosos que hay
2 trillones de galaxias que conforman el universo. ¿Y saben qué dice Génesis? Dice: en el principio era el verbo. Y el Señor, eso que les estoy diciendo que investigué, es lo que creo. Tan solo en el versículo 1. Para que aquilatemos quién es nuestro Dios. Otro dato importante para que vean esa parte de la creación. Estamos hablando del pacto de redención previo, pero después del pacto de redención automáticamente viene la creación. Fíjense, dice que esa estrella, Ecata Carenina, para llegar allá se necesitan 32 billones de años luz. Eso significa que uno de nosotros, para llegar allá, tendría que viajar 1.000.000 de años luz en 3 segundos. Y después de 32 billones de años, ya estamos allá. Imagínense Génesis 1, cuando dice: y Dios dijo, hágase la luz. O sea, el Señor dijo, hágase la luz. Y esa estrella la puso ahí, pum. 32 billones de años luz. O sea, si eso no es impactante para mí, yo me emociono, porque no es un tema místico lo que les estoy diciendo, es un tema razonado, tangible. Por eso nuestra fe, es decir, nuestra fe es una fe que Dios nos permite razonar. Entonces, ¿vale? Desde los años de la Reforma, hace más de 500 años, se estaba atacando siempre la persona de Cristo. Por eso en mi introducción, en el primer tema, les dije lo trascendente que es hablar acerca de 100% Dios y 100% hombre. Y hoy quiero abordar la segunda parte de esa encarnación, ¿sí? Porque una de las 5 solas donde se fundamenta esa teología reformada que ahora nos permite entender la palabra de Dios de una forma más pura y también más digerible, dice: solo Cristo. Es decir, la salvación solo está en Cristo. No la complementas con algo más, No es Cristo más otra cosita. No es esto más, bueno, también voy a la iglesia, pero otra cosa. No, solo Cristo. Solo en Cristo está la salvación, ¿vale? Y entonces cuando vemos la persona de Cristo y su obra, que es su ministerio en la tierra, y vemos la parte de la encarnación, tenemos que ver 4 aspectos importantes que desarrollaremos evidentemente en las prédicas que el Señor nos permita, al menos a mí, que es la encarnación de Cristo, que esta es la segunda parte de la prédica de la encarnación, la humillación de Cristo, la expiación o crucificación de Cristo y finalmente la salvación en Cristo. O sea, esto nos dará, si Dios lo permite, para un semestre mínimo. O sea, para que vean hacia dónde irán las prédicas todas, ¿vale? Entonces son los ataques que desde el primer siglo después de Cristo, los mismos evangelistas lo veían. Y vamos, porque nos van a apoyar los jóvenes en proyectar la base bíblica, ¿vale? Esta es la parte introductoria. Me avisan si me paso de tiempo. Entonces, la primera, nos vamos primero a... Ahora les digo a cuál vamos primero. Un momento. Vamos antes de Filipenses, que sí, también es la primera, pero vamos a la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 4, versos del 1 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 4, vamos a ir versos del 1 al 3. ¿Saben que Juan escribió esta carta cuando ya estaba en sus últimos tiempos? Es un dato curioso que yo no sabía, pero que les comparto. Juan escribió la primera y segunda carta de Juan, no el Evangelio, sino estas 2 cartas, ya cuando ya estaba a punto de partir con el Señor. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Ya en sus tiempos, en el primer siglo, ya había gente que atacaba a la persona de Cristo y a su obra. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, herejías, falsas doctrinas, etc. La siguiente. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido
en carne es de Dios. Hace rato Cleo nos decía, hay cosas en la Biblia que no hace falta explicar más. Está claro. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, el que lo confiesa es de Dios y el que dice que no, no es de Dios. Se acabó. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, no entraremos en esa segunda parte porque es muy profunda y yo tampoco la domino. Pero me quedo ahí en no es de Dios. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estos hermanos que Dios ha usado dicen, mira, para entender la encarnación de Cristo, de ese Cristo del que hemos hablado, que por medio de él y para él fueron hechas todas las cosas conocidas, tienes que entender que debió haber una descensión o un descenso y después una ascensión. Y dice que si lo traspolamos al ministerio de Cristo, es decir, la persona de Cristo tuvo que ver una descensión que descendió del cielo a la tierra, se humanizó, se encarnó, se hizo hombre y después ascendió porque regresó a la gloria de Dios, donde está ahora con él después de su resurrección. Y entonces, si leemos la Biblia, y es cierto, porque muchas cosas que hemos estado, porque ya no somos niños, ya tenemos cierta madurez, nos damos cuenta que durante todo el ministerio de Cristo hubo momentos de humillación y exaltación. Humillación y exaltación. Pero una cosa muy importante es que la cualidad o la condición de Dios y de perfección, Jesús nunca, jamás la perdió. Pero aún así se pudo humanizar, porque es Dios, Él puede hacer esas cosas. Pero se tuvo que humanizar y eligió humanizarse para poder empatizar con mis luchas y con tus luchas y poder vivir como un humano sin pecar, para que fuera verdaderamente el Cordero inmolado. Y eso es parte de ese pacto de redención que se creó entre la Trinidad antes de todo lo conocido. Y ahora sí vamos a Filipenses 2. Sí, Filipenses 2. ¿Vale? Vamos al capítulo 2. ¿Y saben cómo se titula en nuestras Biblias, en la Reina Valera? Dice, humillación y exaltación de Cristo. ¿A que sí? Ese es el subtítulo. Y nos vamos al versículo 5 y dice, fíjense cómo dice Pablo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo hubo porque Él fue humano, 100% Dios y 100% hombre. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo, en ese pacto de redención en la eternidad, decidió renunciar a su deidad por obediencia y por amor, porque en esa perfección de Dios trino y uno estaba determinado, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tanto que llegó hasta la cruz, que hablamos hace un momento de la cruz, en los momentos de oración, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, al que por medio de él y él creó todas las cosas como esa estrella y la galaxia y todo, se humilló a sí mismo y tuvo la peor muerte considerada por los humanos. O sea, fíjense lo misterioso que es nuestra fe cristiana. Yo, la verdad es que cuando veo esto me quedo fascinado. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ojo, ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Desciende, se hace hombre, muere en la cruz, asciende, regresa a su gloria. Se humilla, se exalta. Eso es lo que no podemos dejar de lado, porque es un ataque a nuestra fe que se comenzaba en los primeros siglos, pero incluso ahora. Los mormones piensan que es un profeta. Los testigos de Jehová piensan que es un profeta. Los árabes piensan que es un maestro. Las sectas, como muchos, lo tienen como un iluminado. Pero nosotros, los cristianos, es Dios mismo que se humanó y que por medio de su muerte, tú, yo y todos los que creemos en Él, somos salvos. Vamos a la trascendencia de la encarnación, pero para entender todavía un poquito más, Cuando me vaya yo de tiempo, por favor, me lo dicen. Ahora sí, vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, ¿vale? Capítulo 1, y vamos primero de los versos del 1 al 5 y después saltamos al 14. Fíjense, dice, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y fíjense cómo nos introduce la encarnación de Cristo. Vamos al 14. Y aquel verbo, el de los primeros versículos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a ver estos versículos centrales, porque son contundentes. O sea, la gloria de Dios Padre y la gloria de Dios Hijo nunca quedaron de lado. Lo que pasa es que en el momento de que se encarna, pues esa parte de la gloria no se ve en la parte de la deidad. Pero recuerden que la palabra del Señor dice que el que me ve a mí, ve a mi Padre. Nadie podía ver al Señor ni en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo, oye, quiero verte? Y dice, no, porque aquel que me vea, morirá. Pero nosotros, dice Juan, qué privilegio de Juan, porque dice, porque nosotros vimos la gloria. ¿Saben dónde? En la persona de Cristo. Habitó entre nosotros. Fíjense, dicen los estudiosos que, y regresamos al versículo 1, dice, en el principio era el verbo. Dicen los estudiosos que se debe leer así. Dice, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Porque la palabra Logos para nosotros suena muy griega y suena como una parte académica. Pero Juan, en la traducción original era el Logos, porque el Logos, antes de ser una palabra griega o latina, dicen los que saben que viene del arameo, porque el arameo era el lenguaje que utilizaba el pueblo después de la liberación de Babilonia. Y entonces los que compartían la ley les decían, no, el Logos de Dios, porque el pueblo hebreo y judío, incluso hasta la fecha, y es algo que a veces yo como cristiano, yo lo hablo, en esta parte sí es una parte muy personal, a veces pierdo de darle la reverencia y el respeto a Dios, porque recuerdan que Él dice, yo soy el que soy. Y entonces, para no nombrar a Dios, le decían o Adonai, que significa Señor o soberano, o Shelam, que es el yo soy,
o logos, para no decir Dios. Entonces, por eso dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios, y logos quería decir en realidad palabra. Pero no palabra como ahora yo estoy hablando, o como siempre hablamos. Y hago un paréntesis. Me dio mucha curiosidad porque cuando estábamos en los tiempos de oración, que el hermano Juanjo estaba compartiendo, vi una palabra que Benjamín siempre me hacía repelar como mexicano, porque decía, sí, porque vamos a platicar, Manuel. Pero ves que decían, iban platicando. Yo no había caído, porque aquí decimos o conversamos, o vamos a hablar, o vamos a conversar. Pero ciertamente que esa versión dice que platicaban entre ellos. Bueno, quise hacer ese matiz. Bueno, lo que quiero decirles es que en ese momento, cuando nosotros platicamos, hablamos o conversamos, la palabra se refiere precisamente a lo de Génesis. O sea, Juan estaba diciendo, esa palabra, ese logos, ese verbo de Génesis, era Dios y estaba con Dios, y por medio de él todas las cosas fueron hechas. ¿Y por qué les digo esto? Para que veamos que la gloria del Hijo de Dios, que es Dios y que es nuestro Señor y Salvador, existía desde antes del espacio, del tiempo, de la historia y de la creación. Ven que en Romanos dice, esa gloria que tú me diste antes de que el mundo fuese. Dice, me impacta porque hay unos teólogos que dicen, Jesús dice que yo tenía, porque dice que Él tiene un presente eterno. Él es siempre. O sea, no tiene un fue, será y seré. No, yo soy siempre. Es un presente eterno. Desde la eternidad hasta la eternidad, más allá del tiempo, el espacio y la historia. Pues esa gloria y esa segunda persona de la Trinidad es la que se encarnó, se hizo carne. Y fíjense cómo la palabra de Dios dice que se hizo carne, que es la expresión más burda. Podría haber dicho otra cosa, pero dice, el apóstol dice, y se hizo carne, que en el original es una expresión que se llama sarx, se encarnó. Y para entender todavía más la profundidad de la encarnación, en realidad dicen que algunos, cuando dice, y habitó entre nosotros, debiéramos entender que dice que tabernaculó con nosotros. Porque el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, adentro del tabernáculo estaba el arca del pacto y estaba la ley. Pero nadie podía hablar con Dios. Tenían que ir a hablar, iban allá al tabernáculo, hablaban con el sacerdote, expiaban los pecados y el sacerdote hablaba con Dios. Y de hecho, todos los habitantes del pueblo de Israel se establecían alrededor del tabernáculo. Y entonces dicen que cuando dice y habitó, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, significa y tabernaculó con nosotros. ¿Por qué? Porque en esa ley que en el tabernáculo del Antiguo Testamento estaba, Jesús vino a cumplirla, pero además le añadió la gracia. Y a partir de que Él es el nuevo tabernáculo, en el pacto, en el nuevo pacto, en su sangre, es que ahora podremos hablar directamente con Él todos los días cuando nos levantamos a hacer oración. O sea, ven cómo son cosas que a veces yo cuando paso por Levítico o Éxodo, me imagino que es como todo historia. Pero cuando lo puedes llegar a ligar, dicen los tratadistas, donde dice Logos, si tú vas a Éxodo 17, dice, y Moisés sacó al pueblo para llevarlo a Logos. Esa es la traducción. O sea, esa palabra de Logos dice, debemos entender que incluso después Heráclito, Platón y estos profetas que adoraban al Dios no conocido o al Dios desconocido, en realidad, sin referirse a ellos específicamente, pero Juan también nos dice, hey, ese Dios desconocido no es desconocido, es real, es el Logos, es Dios mismo.
por el poder de su palabra se creó todo. Y es el que habitó entre nosotros, renunciando a su condición y a su gloria, para que los que estamos aquí hoy domingo podamos estar gozosos, podamos estar vivos, podamos ser partícipes de la gloria venidera. Porque Jesús mismo le dijo, Señor, a esos que tú me diste, a los que estamos aquí, a los que Él nos escogió, ninguno se perdió más que el hijo de perdición para que se cumpliera la palabra. O sea, si no es eso, trascendente. ¿Vale? Después, en Hebreos 11, fíjense, quiero que vayamos a Hebreos 11, por favor. Vamos a Hebreos 11, versículos 1, 2 y 3. Fíjense el del que yo no había reparado, que es el versículo 3, pero vamos al 1. Dice Hebreos 11, 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, todas las tribus de Israel, todo el pueblo hebreo. ¿Y qué dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por el Logos de Dios, por la palabra de Dios. Si todo lo que he compartido, hermanos, no solo no te ha impactado, sino te parece inverosímil, refleja tu vida a la luz de lo que estamos leyendo, para saber si tu fe está verdaderamente madura, como lo vemos en Santiago. Eso lo vimos en Santiago el miércoles. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice el Señor, hágase la luz. Y los 200 mil millones de galaxias aparecieron. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermanos. Es la creación. Y yo no había reparado ni ligado este versículo en su profundidad. Él es el que se encarnó. Ese logos, ese verbo, esa palabra. Entonces, para que el Señor Jesús pudiera tabernacular con nosotros, renunciar a su condición de gloria, ascender y después descender, hasta hace poco estábamos hablando de la Navidad. Y yo le decía a mi esposa mientras estaba yo dando el repaso del tema, le decía yo, mira, sí, el nacimiento de un niño es importante, pero lo más importante es que cuando vemos el nacimiento de Jesús como hombre, es decir, que si lo vemos de forma objetiva y literal, pues es el nacimiento de un niño humano. Pero si nosotros entendemos todo esto que yo entiendo y que estoy intentando trasladarles, no sé si con el mismo impacto que yo lo veo, pero hago mi mejor esfuerzo para ello, entonces vemos que ese nacimiento de ese niño, que ya es un milagro, pero es quién es ese niño y todo lo que se avecina. Igualmente, cuando recordemos durante el año lectivo el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección, claro, pareciera que es viernes, claro, se cumple la escritura y el domingo resucita. Sí, no, pero hermanos, esto es un pacto de redención que se gestó en la eternidad, cuando no existía nada. Eso es lo que nos hace trascendentes como cristianos, porque vemos la majestuosidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisabieza de nuestro Dios, cuando entendemos esta parte profunda. No solo el emocionalismo, no solo los milagros, no que no sean importantes, pero eso no es lo que hoy nos nutre como iglesia cristiana, sino entender en dónde está depositada nuestra fe y presentar defensa para aquellos que nos cuestionen. ¿Vale? Finalmente, en Apocalipsis
Finalmente, digo, no final, pero de esta prédica. Dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, hermanos. Ese es Cristo Jesús. Es el Logos de Dios, es la palabra de Dios, porque por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Por eso, regresando, porque ya no habrá más versículos por hoy, pero regresando a segunda de Filipenses, vamos a hacer hincapié. Dice en el versículo 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. En el 8 dice, y estando en la condición de hombre, mientras tabernaculó, mientras se encarnó, mientras vivió con nosotros, dice, se humilló a sí mismo. Por eso, en nuestro día a día, y eso es algo que les quiero compartir, que yo aprendí mientras leí esto, la humillación es algo de lo más importante en nuestra condición, en nuestra conducta, en nuestras palabras, porque es así como podemos asemejarnos a Cristo, que era Dios, y Él mismo no lo consideró una cosa que aferrarse. Y a veces en nuestros cargos y en nuestra posición, hasta nos aferramos, somos ególatras. Entonces recordemos esto, dice, en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y que Dios bendiga su palabra.